Primero comenzaremos hablando un poco de la persona a quien nos toca investigar, que es Paulo Mendes da Rocha. Él fue un arquitecto brasilero nacido el 25 de octubre de 1928. Estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, finalizando sus estudios en el año 1954. Este arquitecto, nacido en Vitória, del estado Espírito Santo, en Brasil, amante del hormigón y sus innovadores métodos constructivos, es conocido por generar edificios expresivos y monumentales, los cuales lo llevaron a ser reconocido a nivel internacional, logrando una gran influencia en todo el mundo. Habiendo estudiado arquitectura en la Escuela Politécnica y luego en la Universidad Mackenzie de Sao Paulo, y habiendo finalizado sus estudios, como ya mencionamos, en el año 1954, este referente de la arquitectura moderna latinoamericana se convirtió en el principal protagonista de la Escuela Paulista Brasileña, o también llamada Escuela Paulista Brutalista, donde la configuración espacial nace a partir de una composición simple, sintética y limpia, donde participan elementos tradicionales conformando rigurosos detalles constructivos. A su vez, formó un grupo de alumnos interesados en la arquitectura moderna, lo que influyó años después en su primer gran proyecto, el Club Atlético Paulistano, marcando el resto de su obra. En 1958 ganó el concurso para elaborar el proyecto del gimnasio, obra que le valió el Gran Premio Presidencial en la Sexta Bienal Internacional de Sao Paulo, en 1961. En ese mismo año, comenzó a enseñar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Invitado por João Baptista Villanova Artigas, dirigió la llamada Escuela Paulista de Arquitectura, que destacó el papel social y humanista del arquitecto. También realizó varios proyectos escolares para la red pública y en 1962 diseñó la sede del Jockey Club de Goiânia. En 1968, junto con Artigas y Fábio Panteado, realizó el proyecto Complejo Habitacional Cecinho Magalhães Prado, el Parque Secap, en Guarulhos, para 50.000 habitantes. Luego, más tarde, en 1969, con la Ley Orgánica número 5, fue expulsado de la universidad. En 1970, Paulo Mendes da Rocha ganó el concurso para el pabellón oficial de Brasil en la Expo 70, en Osaka, Japón. En 1971 fue uno de los finalistas del concurso internacional para el anteproyecto del Centro Cultural Georges Pompidou de París. En 1980, después de la amnistía, Rocha fue reintegrado a la universidad, donde enseñó hasta 1999, cuando decidió jubilarse. Entre sus proyectos se encuentran el Museo Brasileño de Escultura, en 1988, la renovación de la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, en 1993, el Centro Cultural de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, en 1996, el Museo de la Lengua Portuguesa, en 2006, el proyecto de las nuevas instalaciones del Museo Nacional del Autocar en la zona de Belém, en Lisboa, entre tantas otras. En 2006, Paulo Mendes da Rocha ganó el Premio Pritzker, el mayor reconocimiento del mundo en su área. Premio también conocido como el Nobel de la Arquitectura.
nuestra investigación pudimos hallar la editorial del periodista Benjamin Forsey, redactor del The Washington Post, publicada luego de que el arquitecto fuera galardonado, en la cual podemos destacar las siguientes líneas. Paulo Mendes da Rocha, un destacado modernista brasileño durante casi medio siglo, ha sido seleccionado para recibir el premio Stricker de Arquitectura 2006, el honor internacional más prestigioso de la arquitectura. Se convierte en el tercer latinoamericano y el segundo brasilero en ganar el premio en sus 27 años de historia. Paulo Mendes da Rocha, un destacado modernista brasileño durante casi medio siglo, ha sido seleccionado para recibir el premio Stricker de Arquitectura 2006, el honor internacional más prestigioso de la arquitectura. Se convierte en el tercer latinoamericano y el segundo brasilero en ganar el premio en sus 27 años de historia. Mendes da Rocha recibirá el premio y el cheque de 100.000 euros que lo acompaña en una ceremonia el 30 de mayo en el Palacio de Dolmabahce en Estambul. Las raíces modernistas, la claridad estructural, la presencia escultórica, una cierta severidad, la preocupación tanto por la naturaleza como por la urbanidad y el impulso por la originalidad se convirtieron en características sobresalientes de las obras de Mendes da Rocha. Todos son evidentes en uno de sus primeros edificios, el Paulistano Athletic Club, terminado en 1958 en Sao Paulo. Desde la distancia, el edificio, que alberga un anfiteatro cubierto de 2.000 asientos y otras instalaciones deportivas, se asemeja a una de esas naves espaciales circulares populares en las películas de ciencia ficción y cómics de la época. En realidad, es una estructura racional y altamente inventiva. Su techo de metal, sostenido en el alto por cables sujetos a aletas angulares de concreto que se proyectan dramáticamente hacia afuera. Al igual que para el maestro suizo Le Corbusier y el brasileño Oscar Niemeyer, ganador del Pritzker en 1988, el hormigón armado sigue siendo el material de construcción favorito de Mendes da Rocha. Comprende tanto su flexibilidad como su fuerza y ha hecho un buen uso de ambas cualidades a lo largo de su carrera. Sin embargo, sus edificios también suelen tener una calidad abierta, casi aireada. El vidrio es quizás su segundo material de construcción favorito. El edificio más conocido de Mendes da Rocha quizás es el Museo Brasileño de Escultura, competido en Sao Paulo en 1988. Aunque su característica visual más impresionante es una viga de concreto de 197 pies de largos y 39 pies de ancho que divide el gran sitio. Gran parte del museo y sus patios son subterráneos. Marta Thorn, directora ejecutiva del premio Strikers, señaló que el museo y el paisaje se tratan como un todo y es el resultado de un edificio en diálogo con la ciudad. El 28 de mayo de 2016 recibió el León de Oro por su trabajo en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en Italia. Es el primer brasileño en recibir la distinción. Para los directores de la Bienal, el atributo más llamativo de su arquitectura es la intemporalidad. Y citando a Paulo Mendes da Rocha, todo el espacio debe atribuirse a un valor, a una dimensión pública. No existe el espacio privado. El único espacio privado que tú puedes imaginar es la mente humana. Si tú eres un poeta, la primera idea que tienes de un poema es publicarlo. Luego, en 2017, la editorial Santa Fe publicó Paulo Mendes da Rocha, entre ideas y dibujos. El libro es resultado de un trabajo colectivo cuyo fin es pensar la arquitectura desde sus recursos más habituales, el dibujo y el modelo.
Con este material, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, en el 30 aniversario de su creación, reconoció y celebró a Paulo Méndez da Rocha como un maestro y referente. Además, fue el punto inicial de un proyecto editorial que contó, en un segundo momento, con la participación de un conjunto de profesores de reconocida trayectoria, tanto de Brasil, Uruguay y Argentina, convocados para que, mediante breves textos, elaboren libremente reflexiones motivadas por esos dibujos. Finalmente, el 23 de mayo de 2021 y a los 92 años, el gran arquitecto y referente del brutalismo en Latinoamérica, Paulo Méndez da Rocha, fallece. La construcción del gimnasio para el Club Atlético Paulistano en San Pablo es el resultado del concurso público de anteproyectos presentado por el club en 1958 y ganado por Paulo Méndez da Rocha y João Eduardo de Genaro. Con tan solo 29 años y recién recibido, Méndez presenta su proyecto sin ningún tipo de presión o estilo predefinido, con total libertad, y esta frescura seduce al jurado, quien tuvo en cuenta varias variantes de parámetros tales como la buena implantación de los elementos proyectados, armonía con los demás edificios y vegetación existente, buenas visuales y composición plástica y una estructura simple, precisa y bien definida. El terreno donde se encuentra el club es un sitio de aproximadamente 45.000 metros cuadrados. El gimnasio se ubicó en la parte oeste del terreno, donde se levantaba la conocida como sede vieja, demolida para poder emplazar la nueva construcción. En esta obra temprana, el arquitecto comienza a utilizar lo que serían sus principales recursos y características a lo largo de su carrera, como el planeamiento estructural y la disposición de distintos espacios bajo un mismo techo. En este caso, la piscina, las gradas, el gimnasio, las zonas de entretenimiento y demás dependencias, todas alrededor de un jardín interior. A diferencia de otros gimnasios, el proyecto se presenta como un espacio abierto cubierto por una gran plataforma horizontal de hormigón. Las cualidades arquitectónicas claves en el diseño de Méndez da Rocha fueron los pequeños puntos de contacto con las grandes estructuras de hormigón con el suelo, la esbeltez del dosel que permite la luz que penetra el gimnasio y la falta de umbral en el interior exterior. La construcción es una transformación del espacio. Se crea algo que antes no existía o se transforma en lo existente. El hecho de que el programa se presenta abierto manifiesta una intención de relacionarse con su entorno, que se reafirma al enterrar en la construcción y presenta una explanada que conduce a la misma, permitiendo la circulación desde la plaza al programa. La calle llena de tráfico y actividad comercial local, la explanada y los jardines internos del club, convenidos en áreas interrelacionadas, están diseñados para fomentar otras actividades no necesariamente relacionadas con programas deportivos. Desde el exterior se accede al gimnasio y se llega a las gradas mediante rampas que descienden levemente desde el nivel de la calle. En esta superficie se albergan espacios para la comunidad donde se realizan eventos y espectáculos, además de actividades deportivas. El edificio se distingue por una gran claridad estructural, un anillo de hormigón armado, con cables pretensados de los que se suspende un techo metálico circular de acero en el centro, permitiendo la entrada de la luz natural. Su forma general transmite un sentido de ligereza y transparencia. La cubierta de hormigón que se despliega sobre el gimnasio descansa sobre 6 grandes soportes trapezoidales portantes de hormigón que se desprenden 12 cables de acero para soportar la carga del elemento central de aproximadamente 12,5 metros de ancho. Estos cables, que salen desde las 6 columnas perimetrales, se disponen
de 2 en 2. La combinación de estas dos técnicas da al edificio ligereza y claridad tridimensional, agregando un matiz de tecnología. Desde el interior, los 6 pilares se ven como un perfil en V bastante abierto. En la zona donde se desarrollan funciones del gimnasio, bajo nivel de la calle, se realizó una estructura secundaria que soportaba la losa de la explanada superior mediante columnas circulares de 20 centímetros de diámetro y una separación de frente de 5 o 6 centímetros, formando un pórtico con las paredes de hormigón. Esta estructura suspendida, con un vacío central aproximadamente de 35 metros de diámetro, permite que quede libre el espacio correspondiente a la arena central y da acceso a 2 gradas opuestas colocadas en paralelo de la pista deportiva. En su construcción, Méndez sigue las pautas de la escuela paulista, utilizando en su estructura hormigón armado, visto y metal. Todo el perímetro del gimnasio se encuentra abierto, lo que permite que además de la luz natural y la ventilación, se puedan apreciar los 3 colores que predominan en el conjunto: la tonalidad gris del hormigón visto, el rojo del interior del gimnasio, la pintura de la estructura metálica y el verde de la vegetación que lo rodea. La cubierta fue revestida con planchas de aluminio hasta donde comenzó el anillo central metálico. La Casa Méndez da Rocha está ubicada en Sao Paulo, Brasil. Fue hecha en su totalidad con hormigón y fue construida entre 1964 y 1967. A continuación comenzaremos hablando un poco de lo que es la obra. Antes debemos saber que fueron construidas en hormigón in situ, pero concebidas para ser prefabricadas. Las casas gemelas para Méndez da Rocha y su hermana se sitúan una junto a otra, sobre el declive de una pequeña colina en el barrio residencial de Butania, en Sao Paulo. Es por eso que la obra también es conocida como Casa en Butania. La estructura de las viviendas, estrictamente modular, está formada por 4 pilares retranqueados sobre los que se eleva el forjado principal, compuesto por una losa nervada y 2 vigas transversales que se extienden en voladizo en ambas direcciones. Este volumen suspendido define un espacio en sombra que actúa como lugar de recepción y que se ve solo interrumpido por un cilindro para el servicio doméstico y la escalera de acceso al piso superior. Una vez en el nivel principal, los dormitorios no se adhieren a las fachadas, sino que se sitúan en la zona central y se iluminan cenitalmente. De esta forma, las franjas perimetrales quedan libres para albergar las salas comunes que vuelcan hacia la calle. Las paredes divisorias, construidas con placas de hormigón de 5 centímetros, no llegan al techo, permitiendo la ventilación por todo el conjunto. Esta continuidad se prolonga al exterior en los frentes este y oeste, matizada por un paramento vertical que impide el asoleamiento directo y a su vez sirve de suncho para las vigas de cubierta. El mismo año en que la dictadura militar le retiró los derechos civiles para ejercer como arquitecto en su propio país, Paulo Méndez da Rocha ganó el concurso para construir el pabellón que representaría a Brasil en la Expo de Osaka de 1970. Con un fuerte carácter alegórico, el proyecto explora la relación entre arquitectura y naturaleza, simbolizando la ocupación del territorio por el artificio construido. Una gran plataforma de 1500 metros cuadrados arroja sombra sobre el terreno que se ondula hasta tocar la cubierta en 3 puntos de apoyos, sin pilares de transición. Un cuarto soporte, formado por 2 arcos que se cruzan, completa el equilibrio del conjunto y evoca el lugar edificado.
la historia de la ciudad. Estructuralmente, la cubierta se compone de 2 vigas longitudinales de canto variable y 2 vigas transversales que definen una superficie rectangular de 30 por 50 metros. Una rejilla ortogonal completa el interior y se cierra horizontalmente con casetones tronco-piramidales y paneles de vidrio. Este plano superior se independiza por completo del inferior, tanto a nivel conceptual como constructivo, ya que al tratarse de una zona sísmica, los puntos de contacto deben permitir la libre dilatación para evitar daños o rigidez. En una nota de una revista, el arquitecto explicó: otro proyecto interesante sobre este aspecto fue el pabellón de Brasil en la Feria Internacional de Osaka de 1970, que realicé tras ganar un concurso. Es imposible que se pueda aprender en una escuela como se hace en un pabellón. La cuestión de la arquitectura es un asunto de edición de ideas, como hacen los escritores. Es una imagen narrativa. Yo cuento una historia. Así que para este pabellón vi el cielo de nuestra Facultad de Arquitectura, que es una cubierta de cristal y concreto toda luminosa, como si fuese una placa. Y hoy se hace mucho eso sin intenciones claras, y coloqué esta cubierta entre 2 vigas paralelas que son buenas para que fluyan las cargas. Es una cuestión de controlar las honorabilidades de la racionalidad. Así, hice una cubierta de hormigón armado compuestas por vigas de concreto con cristales. Cada una de estas vigas vence 30 metros de luz. Por lo tanto, 2 vigas referentes para cubrir la cubierta y otras vigas distintas que se apoyan como si fuera su propio territorio, menos uno de los apoyos, que son 2 arcos cruzados, que se llamó la ciudad. Por lo tanto, la naturaleza simbólica de la construcción es la ciudad simulada. La estructura sirvió para abrigar la exposición y tenía instalaciones de servicio que coloqué en un pabellón anexo semienterrado, de manera que la vista de las personas siguiera el suelo, porque la cuestión del anexo es muy intrigante en arquitectura. El asunto, de lo mismo que se ve a sí mismo, es muy interesante todo esto. También hay en el anexo un pequeño teatro subterráneo con un pequeño salón que funcionaba como un pequeño auditorio. Es interesante mencionar la estructura por la situación donde estamos, por el asunto de los temblores de la tierra, los que en Osaka son 7 por día y las construcciones lo sienten. Todos los apoyos se diseñaron para los sismos. Se sabía que tenían este aparato especial y esto fue calculado en Brasil. Lo hicimos para el concurso. Yo hice cuestión de hacer un precálculo y usamos tablas especiales que llevaban en consideraciones de los temblores. El Centro Cultura FISP, o como sus siglas lo indican, FIESP, es otra de las obras que están ubicadas en Sao Paulo, Brasil. Fue construido entre 1996 y 1998. El mismo fue esbozado por Reino Levi poco antes de su fallecimiento. El edificio para la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo, de allí sus siglas, contaba con un zócalo de usos comunes, situado a media altura respecto a la calle, que, 20 años después de su construcción, había dejado de ser funcional y necesitaba ser remodelado. Con la ampliación de los carriles y el correspondiente estrechamiento de los paseos públicos de la importante Avenida Paulista, los accesos a estas entreplantas se vieron muy afectados y el jardín original, diseñado por el paisajista Burle Marx, perdió su carácter público. La misión de Paulo Mendes da Rocha sería, pues, reorganizar los programas y los flujos para reconciliar la actividad del edificio con la nueva vida urbana de la avenida. Gracias a una innovadora técnica de cirugía a gran escala,
basada en el corte láser, se demolieron de forma precisa determinados forjados para ampliar el espacio de recepción desde la calle y poder así reconfigurar el volumen libre del conjunto. Tras esta operación de limpieza espacial, los usos culturales se introdujeron de forma parasitaria mediante estructuras ligeras de acero que, por su escaso peso propio, podían apoyarse directamente en el gran armazón de hormigón. De esta manera, la nueva intervención contrasta y se complementa con lo ya existente en el lugar. Para finalizar, lo dejamos con un fragmento de una entrevista que le realizaron al arquitecto Pablo Méndez de Rocha en el año 2013, donde explica brevemente su punto de vista acerca de lo que para él es la arquitectura y cómo se relaciona el ser humano con el medio ambiente. Muchas gracias. Ela não é definitivamente nada, ela vem sendo no tempo, pouco a pouco. É a formação, a arquitetura. É um conceito que se forma com a experiência do homem no planeta, no sentido de construir o seu habitat, porque a própria natureza em si não é. A natureza agride, seja com chuva, com fogo, com topografias inadequadas. E o homem, pouco a pouco, percebeu que tinha condições, enquanto homus habilis, de ir melhorando a condição do seu modo de viver nesse planeta. Seja desde o tempo que se abrigou simplesmente numa caverna, até tudo que nós sabemos sobre essa história. Portanto, a arquitetura é um processo histórico lento e demorado, infinitamente inacabado sempre, e que hoje se defronta com a questão da construção da cidade contemporânea, que com tudo que já está aí feito, em todas elas, ainda é algo que tem que se transformar continuamente. Qual é o papel que você imagina que devia ser? Porque antes de qualquer questão ligada diretamente a uma visão imediatista de um cotidiano, digamos, burguês, não é uma profissão liberal para prestar serviço para ninguém, apesar de poder ser absolutamente exercida a sabedoria da arquitetura como uma profissão liberal, mas não é o seu objetivo fundamental. Seria uma forma especulativa de peculiar conhecimento à arquitetura. Peculiar porque a rigor tem que se envolver com todas as questões que você podia imaginar enquanto questões que envolvem o gênero humano. Desejos, volição futura, perspectiva para diante, a consequência do que estamos fazendo em relação àqueles que ainda haverão de vir, portanto, questões linguísticas, filosóficas e, sem dúvida, materiais de construção, etc, etc. Portanto, como é impossível um homem ser sábio em tudo isso, você tinha que imaginar que o foco no que diz respeito ao que nós chamamos de arquitetura seria necessariamente a convocação de uma forma peculiar de conhecimento, peculiar ao homem, que exerce isso desde as primeiras manifestações de arrumar duas pedras ou fazer uma palhoça para se abrigar, etc, etc.